Vimos nosotros ya en esta noche en el Evangelio según San Mateo, donde 2 o 3 estemos congregados en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Así que aunque extrañamos a muchos hermanitos, el Señor está con nosotros en esta noche y nosotros vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Es que saludamos a cada uno de los que están en sintonía y quiero decirles el tema que vamos a hablar hoy. El tema que hoy vamos a hablar es la advertencia. Vaya que una advertencia es algo, hermano querido, que se nos hace de diferentes maneras. Y en la Biblia encontramos muchas advertencias con relación al comportamiento que tenemos que tener y lo que tenemos que hacer nosotros. En muchas ocasiones tenemos que entender que la palabra de Dios es la única que nos puede llevar a la dirección correcta. Así es de que nadie puede caminar inadvertido. En el mundo hay muchas personas que están siendo confrontadas con la gran realidad. Ahora que estamos en este tiempo tan complicado y tan difícil, tenemos que entender que Dios nos da advertencias acerca del comportamiento que tenemos que tener, mientras que vemos el acontecer diario, las noticias, lo que sucede. Es increíble lo que está sucediendo con las personas, la forma en que se están alejando del Señor, la forma en que se están perdiendo en el mundo y la forma en que otras personas están viniendo a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la advertencia es muy, pero muy importante. Y vamos a leer nosotros en esta hora en el libro de Amós. Quiero invitarlos a que abran la Biblia en Amós, por favor, en el capítulo número 3, versículos 6, 7 y 8. Amós, capítulo 3, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Queremos hablar de lo que el hombre, cómo el hombre es advertido antes de que venga el gran día del juicio sobre la tierra. Y tenemos algo que saber, que Dios nunca manda un juicio a nadie sin advertirle primero. Siempre hay una advertencia de parte de Dios. Siempre va a haber algo que Dios va a advertir a cualquier persona. Así que cuando vienen los tiempos de juicio no nos podemos decir nosotros que nos encontraron sin que Dios nos dijera las cosas que iban a suceder. De hecho, el Apocalipsis que recibió Juan y que escribió es precisamente los acontecimientos futuros. Muchos de los acontecimientos ya los vivimos, ya los vivió las diferentes generaciones y otros los estamos viviendo nosotros y otros vienen en camino. Lo cierto es que hay un juicio sobre la tierra y Dios, repito, no envía juicio sin dar siempre antes una advertencia. Y nuestro Dios siempre nos advierte de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y esto es para beneficio nuestro. Le digo por qué. Porque si Dios nos advierte lo que va a suceder, los beneficiados somos nosotros. Si nosotros sabemos que adelante de nuestro caminar hay un agujero, nosotros vamos a evitar el agujero. Se nos está advirtiendo, por eso dice peligro, adelante tal cosa, ¿verdad? Entonces una advertencia es un beneficio que cualquier persona tiene. Entonces Dios nos beneficia con las advertencias que nos da. Entonces, ¿por qué? Porque Dios cuando nos advierte le está dando al hombre la oportunidad de arrepentimiento. El hombre cuando es advertido de parte de Dios, antes de que el juicio venga, es porque Dios quiere que el hombre se arrepiente. Entonces dice ahí en Amós capítulo 3, versículo 6, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Porque acuérdense que cuando se tocaba la trompeta, el atalaya lo estaba viendo, el atalaya estaba viendo el peligro. El atalaya era era el que alarmaba al pueblo. Y cuando sonaba el cuerno, cuando daba el abuso, pues el pueblo se alborotaba, porque le estaban advirtiendo que un peligro se acercaba. Nosotros tenemos muchos tipos de advertencia. Aún en nuestros tiempos modernos hay alarmas que están conectadas a nuestros sistemas telefónicos. Y cuando usted está en su casa, de pronto le timbra el teléfono y es una alarma, una advertencia de una posible inundación, de un posible tornado, situaciones así.
nos alerta, nos advierte. Entonces dice Amós, ¿acaso se va a tocar la trompeta en la ciudad y el pueblo no se va a alborotar? ¿El pueblo va a quedarse de brazos cruzados? ¿Para el pueblo va a pasar esto como algo inadvertido? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? En otras palabras, mi querido hermano, cualquier cosa que suceda en el mundo, Dios lo permite. Dios hace posible todo. El diablo no tiene el poder que muchas veces nosotros le damos. Ay, que el diablo hizo esto, que no. Dios permite que las cosas sucedan. De tal manera que Dios tiene el poder, pero Dios nos da las advertencias. Ahora, ¿qué sucede si no aceptamos o si no acatamos la advertencia? ¿Qué sucede si nosotros ignoramos la advertencia? Si Dios está hablando y nosotros ignoramos la advertencia. Si no lo hacemos, hermano querido, lo que va a suceder es que vamos a tener consecuencias. Vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Nosotros evitamos todo tipo de trato hoy en día directo con las personas porque estamos advertidos de que si no usamos mascarilla, si no guardamos la distancia social, podríamos pagar las consecuencias. Entonces, toda advertencia nos lleva, hermano, a nosotros recibir un beneficio. Y Dios no va a enviar el juicio antes de advertir. Antes de advertir, Dios no envía juicio. De tal manera que lo que estamos viviendo, eso está escrito en la Biblia. Todo esto está escrito en la palabra de Dios. Es que no estamos inadvertidos de lo que está sucediendo. Simplemente que muchas veces olvidamos lo que Dios dice. El versículo número 7 nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que siempre va a haber una palabra de revelación. Siempre va a haber una palabra que va a revelar Dios para que nosotros estemos advertidos. Así que mi hermano querido, estamos en el tiempo, como dice Joel capítulo número 2, que deje la novia su tálamo, que deje el novio su recámara, que ancianos, que jóvenes, que niños, busquemos al Señor, pero que santifiquemos la reunión. Dios advierte todo esto. Dios nos dice, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. Dios nos advierte que iban a haber tiempos como los que estamos viviendo, en donde muchos hermanos, por alguna razón, sin caer en prejuicios, no están presentes. Pero el Señor dice, cuando eso suceda, yo quiero que ustedes sepan que donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy presente en medio de ustedes. Entonces, hay situaciones que estamos viviendo terribles. El versículo número 8 nos dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién va a ser aquel que no tema? Hay gente que dice, no, a mí no me da miedo esto, que yo puedo vivir aquello, que para mí no importa esto. No. Las cosas son difíciles. Las cosas son complicadas. Las cosas, hermano, que estamos viviendo son apocalípticas. Son revelaciones que Dios ha dado a su pueblo y que estamos viviendo, y que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, hermano, que nosotros podamos creer a la palabra de Dios, que podamos ponernos de acuerdo, como dice el versículo 19 que leímos de ahí de San Mateo 18, que nos pongamos de acuerdo para que lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo sea hecho por nuestro Padre que está en los cielos. ¿Verdad? ¿Por qué cree que Él dice que nos libra del lazo, que nos libra de la peste destructora? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque van a venir tiempos en que vamos a pasar por situaciones difíciles. Entonces, estamos viviendo tiempos complicados y tenemos que creerle a Dios y tenemos que humillarnos delante de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si su pueblo se humillare, la humillación nos lleva al reconocimiento de que Dios está en control de todas las cosas, y que si el pueblo se humilla, vamos a ver la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos caso a las advertencias de Dios? Vamos a sufrir consecuencias terribles. Entonces, la advertencia es un beneficio. Cuando Dios nos advierte, ojo con eso. Él dice que velemos y que oremos sin cesar. Él dice que lo busquemos con todo nuestro corazón. Él nos está advirtiendo que vienen días malos, vienen días complicados, vienen días difíciles.
Es que no importa lo que estemos experimentando, vamos a buscar a Dios con toda nuestra alma. Entonces, mi querido hermano, si no obedecemos la advertencia, vamos a sufrir verdaderas consecuencias. Yo no quisiera sufrir consecuencias de parte de mi actitud, ¿verdad? De que la trompeta está sonando y yo no me estoy alborotando, como dice, si la trompeta suena, el pueblo se alborota, ¿verdad? Si nosotros estamos recibiendo de Dios y estamos viendo las promesas apocalípticas, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, antes que los babilonios, hermano, invadieran Jerusalén, antes que los babilonios destruyeran el templo, Joel envió una palabra profética de advertencia. Joel siempre fue usado por Dios, cualquiera de los profetas, para advertir. El pueblo no hizo caso, cayó en cautiverio babilónico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano querido, el beneficio es nuestro. El punto es, ¿por qué no obedecemos las advertencias? Tenemos que estar en un verdadero peligro. No traspase esta malla porque hay alto voltaje y ponen una calavera, ¿verdad? Con unos huesos cruzados y la gente, oh, peligro, ahí no entre nadie, no entren. O ponen un perro bravo ahí en la puerta y nadie entra. Son advertencias. Conozco una persona que no hizo caso a una advertencia de perros bravos, se metió a un lugar y entre 3 perros lo atacaron. De milagro de Dios está vivo. Pero es que estamos haciendo a un lado las advertencias. Entonces la advertencia siempre es importante. Y antes de que el pueblo de Israel cayera cautivo entonces en Babilonia, Joel, Dios le dio una palabra profética, bendito el nombre del Señor Jesucristo. No lo obedeció el pueblo, invadieron a Jerusalén y no solamente eso, sino que destrucción del templo. Y la destrucción vino repentinamente. No esperaban aquello, pero Dios les advirtió. Entonces Dios nos advierte las cosas que vienen. Hermano querido, estamos viviendo los tiempos más complicados de la iglesia. Estamos viviendo los tiempos en que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, que nos congreguemos. Y la gente no toma en serio esta advertencia. Acuérdense de las 10 vírgenes de de San Mateo 25. 10 vírgenes. 5 fueron sabias y 5 fueron insensatas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 un día tuvieron aceite, pero 5 se descuidaron. No podemos darnos el lujo de descuidarnos en nuestros tiempos. Nuestra vida espiritual es muy importante, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el pueblo había sido advertido una y otra vez, por diferentes medios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y este pueblo no hizo caso alguno de lo que Dios decía. Lamentablemente, unos creyeron y otros no creyeron. Dele gracias a Dios porque usted está entre los que creen. Dele gracias a Dios por los que están en sus hogares, porque están dentro de los que creemos. El creer es una bendición. Mire, yo sé que todos podríamos estar cómodamente en nuestros hogares. Yo lo sé, hermano. Sin embargo, aquí estamos porque creemos en la palabra que está escrita, que donde 2 o 3 estemos en su nombre, el Señor está presente en medio de nosotros. Entonces, ¿quién podía decir entonces entre los que no creyeron que no se les había advertido? ¿Quién de las 10 vírgenes podría decir es que no me dijeron? No había nadie que pudiera decir que no había habido advertencia de parte de nuestro Dios. Entonces tenemos que entender nosotros lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo número 18. Dice, venid luego, dice Jehová. Usa la palabra luego. Luego dice claramente quién es el que está haciendo el llamamiento. ¿Y qué es lo que dice? Estemos a cuenta. Arreglemos cuentas, hermano. Arreglemos cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Digámosle, Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Nos vamos a dar cuenta que siempre le debemos a Dios. Siempre estamos por abajo del nivel de agradar a Dios. Por mucho que nos esforcemos, tenemos áreas donde tenemos que mejorar nuestra conducta.
tenemos áreas donde tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Y luego dice el beneficio. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el beneficio. Cuando usted se pone a cuentas con Dios, vamos a tener entonces nosotros la bendición, el privilegio de que nuestros pecados van a ser perdonados. Entonces la gente no piensa en esto. ¿Sabe por qué? Porque piensa que no tiene pecado. Y la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Entonces todos somos pecadores, arrepentidos, pero tenemos que confiar y pedirle a Dios. Entonces, ¿quién es el que llama aquí? ¿Quién es el que llama al hombre? Es Dios. Dios está llamando a la humanidad. La humanidad está tapándose los oídos. La gente no quiere oír a Dios. La gente no quiere tener una relación con Dios. Porque sabe que cuando uno hay relación con Dios, se tiene que poner uno a cuentas. Y se sabe que nosotros tenemos mucho que entregarle a Dios. Y lo que le entregamos son cosas que verdaderamente son malas, hermano. Nosotros no le entregamos nada bueno a Dios hasta después de ser perdonados. Le comenzamos a ofrecer alabanza, le comenzamos a ofrecer adoración. Y Dios se agrada de eso. Pero le quiero decir que aun cuando le entregamos cosas malas a Dios, cuando nos ponemos a cuenta con Dios, Dios se agrada. Dios se agrada de que le entreguemos aquello que es malo, que nos arrastra y que nos destruye. Entonces hay una urgencia aquí de parte de Dios porque dice luego. Cuando dice luego significa ahora, no tardes mucho. Pongámonos a cuentas con Dios, porque el asunto hay que arreglarlo ya. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando nosotros entramos en la urgencia de ponernos a cuentas con Dios, viene la promesa del perdón de los pecados. Nosotros no podemos esperar que nuestros pecados, que son como la grana o que son como el carmesí, vengan a ser como la nieve o como la blanca lana si no nos ponemos a cuentas antes con Dios. Y hay mucha gente que quiere el perdón de sus pecados, pero no se pone a cuentas con Dios. Y vive la vida indiferente que está viviendo en muchas ocasiones. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mi querido hermano. Hay una palabra, mi hermano la debe de saber, teshuvah. Teshuvah. Esa palabra es en hebreo y significa arrepentimiento. Una persona que se arrepiente es una persona que está reconociendo que tiene una falta, que tiene un pecado, que su conducta no es la mejor, que estamos viviendo en una forma equivocada. Entonces, en hebreo significa regresar. La Biblia dice que regresemos, ¿verdad? Y preguntemos por la senda antigua en la cual andábamos y andemos de nuevo en ella. Entonces nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que cuando dice que regresemos, yo le pregunto ¿a qué? ¿A qué regresemos? Pues yo le diría, número uno, a la protección de Dios, a estar protegidos con Dios. Porque cuando una persona no está a cuentas con Dios, no puede decir que Dios lo está protegiendo. No puede decir que Dios es nuestro amparo. No podemos decir que Dios es nuestra fortaleza. Si estamos a cuentas, sí podemos decir, Él es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Yo no voy a temer, aunque la tierra tiemble y se traspase los montes al corazón de la mar, porque yo sé en quién he confiado. Pero es que yo estoy a cuentas con Dios. Ahora, hay personas que no están a cuentas con Dios. Estos tienen que regresar, hermano, a tener la protección de Dios. Regresar, para tener la protección de Dios tenemos que ser obedientes. La obediencia es algo que se le dificulta al hombre, se le dificulta a cualquier persona. Nosotros como padres, hermano, cuando éramos hijos pequeños, fuimos desobedientes a nuestros padres. Nuestros hijos son desobedientes muchas veces a nosotros. Somos desobedientes a la ley, somos desobedientes a la palabra de Dios. Al hombre le cuesta ser obediente. Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Nosotros estamos dando testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que regresar a que Dios me proteja. Pero para que Dios me proteja, yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Cuando yo regreso y soy obediente, Dios me toma a su cuidado. Dios cuida de mí. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios cuida de mí.
Dios cuida de cada uno de nosotros, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como yo soy obediente, estoy regresando al camino del Señor. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino. Pues vamos a regresar al camino. Vamos a regresar a Cristo. Pero yo soy cristiano, sí, pero a veces nos salimos del camino. A veces descuidamos nuestra vida espiritual. ¿A qué me refiero? Que tenemos que regresar a vivir como Dios manda que se viva. Y muchas veces cuando Dios manda que se viva, no es la forma en que nosotros vivimos. Y es que los profetas, hermanos, reciben el mensaje, pero el pueblo de Dios, los predicadores traemos la palabra del Señor, pero el pueblo de Dios tiene la responsabilidad de recibirlo. Y número 2, de arrepentirse. Porque si nosotros traemos una palabra que Dios ya puso en nuestro corazón y lo recibimos, pero no nos arrepentimos, no vamos a regresar a Dios. No vamos a volver al Señor. Nosotros con mucho temor traemos una palabra de fe. Compartimos una palabra delante del Señor, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero usted tiene la responsabilidad de arrepentirse y de responder a la palabra, porque acuérdese que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. Entonces, arrepentimiento en hebreo les dije es teshuvah. Arrepentimiento, volver al camino, regresar al tiempo. Literalmente significa regresar. Regresar, hermano querido, al camino de Dios, a vivir como Dios manda, a ser obedientes a la palabra, a dar testimonio de nuestra fe, a creer que Él es nuestro protector, a creer que estamos en sus manos, a creer que nadie nos arrebatará de las manos del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bien, vamos a Éxodo en el capítulo número 13, versículo 21 y versículo 22. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y versículo 22. Dice que Jehová iba delante de ellos, hablando del pueblo de Israel, de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino, dice, para guiarlos. De noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto nos habla de una advertencia, hermano. Nos habla de un propósito. Dios quiere que nosotros caminemos rectamente de día y de noche. Eso significa en todo tiempo, a toda hora, en todo lugar, en donde nosotros estemos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, antes de que entraran a la invasión babilónica, Dios envió al pueblo, hermano, unas plagas. Les envió dificultades, les dio problemas para que ellos pudieran superarlo. ¿Por qué? Porque querían que reaccionara el pueblo. Yo no estoy hablando de las 10 plagas de Egipto, no. Estoy hablando de que el pueblo sufrió algunas plagas. El pueblo sufrió algunas situaciones porque Dios quería reaccionar. Muchas veces nosotros pasamos por problemas y lo que Dios está buscando es que nosotros reaccionemos de lo que estamos viviendo. Reaccionemos de lo que estamos experimentando. Que nosotros tomemos una actitud correcta, bendito el nombre de Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios decía, quizás así entren en razón, tal vez así piensen con cordura. Entonces nosotros muchas veces tenemos problemas, dificultades, no porque Dios quiera que las soportemos. De cualquier manera, Dios no nos da cargas más fuertes que las que nosotros podamos soportar. Pero no es propósito de Dios que tengamos cargas. Sin embargo, las permite para hacernos reaccionar, para que nosotros razonemos y nos demos cuenta que separados de Dios, nada podemos hacer. Él dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15. Entonces nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que nosotros tenemos que entrar en el razonamiento correcto y decir, si Dios quiere que yo pase por esto, pregúntese, ¿por qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿Por qué Dios está haciendo pasar a mi familia por esta situación? ¿Por qué Dios está haciéndome vivir esta experiencia? Bendito el nombre de Señor Jesucristo. Entonces, hermano,
¿Qué era lo que Dios quería? Que ellos superaran esta advertencia, que superaran esta situación. Gracias, mija. ¿Para qué, mi querido hermano? ¿Para qué tenían que superar esto? Para arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el arrepentimiento evita la consecuencia, y en este caso el juicio. Entonces nosotros pasamos por situaciones complicadas porque Dios espera que nos arrepintamos, hermano. Que evitemos el juicio, que evitemos la consecuencia, que evitemos el problema, que evitemos la complicación. Nosotros sabemos que estamos en el cuidado de Dios. Sabemos que Dios nos tiene en sus manos. Sabemos que Dios nos está preservando. Pero tenemos que evitar ciertas situaciones. Y una de ellas es, hermano, no olvidar las advertencias que Dios nos está diciendo. Porque Él dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Esa es una advertencia. Y mucha gente no se da cuenta y está descuidando su vida espiritual. Viene el problema, viene la situación. Dios quiere que reaccionen, Dios quiere que razonen, Dios quiere evitar el juicio, porque viene un juicio sobre todo aquel que se olvide de Dios, todo aquel que le dé la espalda a Dios. Y el enemigo, el Señor lo reprenda, es el propósito que tiene, que nos olvidemos de Dios. Entre menos nos congreguemos, mejor. Que no nos damos cuenta de lo que vimos en Mateo 18, 18, 19 y 20, que si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, lo que le pidamos al Padre será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, si lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué no nos damos cuenta, hermano querido, que es una bendición estar en la casa de Dios, acercarnos a los atrios, buscar los altares del Señor, venir a humillarnos, venir a buscar su rostro, venir a clamar, venir a recibir la palabra, venir a pedirle a Dios misericordia, venir a pedir por los aquellos que están viviendo situaciones difíciles? Dele gracias a Dios que no es usted el que está en el hospital. Dele gracias a Dios que usted está con sus hijos en su casa, que podemos interceder por otros que están en problemas. Bendito el nombre de Cristo. Y oramos por aquellos que están allá. Y aún los que están allá que se pregunten por qué estoy pasando esta situación. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te diría, piensa en tu vida, piensa en tu relación con Dios. Yo quisiera estar allá en aquellos lugares donde están las personas sufriendo, porque este es el tiempo en que ellos tienen que hacer cuentas con Dios, hacer de Isaías 1:18 su versículo, buscar al Señor, estar a cuentas. Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Acuérdese, mi querido hermano, que el propósito de Dios es advertirnos para no llegar a un día de juicio, y se acerca un día de juicio terrible sobre toda la humanidad. Malaquías capítulo 4 lo dice, el día terrible, ardiente de Jehová, que es como un horno de fuego, donde no quedará ni raíz ni rama, todo será en estopa, todo será consumido. Hoy es tiempo de clamar, hoy es tiempo de gemir, hoy es tiempo de buscar a Dios, hoy es tiempo de humillarnos delante del Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios envía plagas. Antes de caer en la cautividad, Dios envió plagas. Reaccionen, razonen, regresen a mis caminos, arrepiéntanse, eviten el juicio. No, comenzaron a clamar cuando ya estaban en la cautividad babilónica. Comenzaron a clamar después que pasaron 430 años cautivos en Egipto como esclavos. ¿Que acaso no llegaron como invitados de Faraón? ¿Que acaso no le dieron las mejores tierras, hermano, a José, a Jacob y a sus hermanos? Le dieron lo mejor. Pero muchas veces cuando tenemos lo mejor nos olvidamos de Dios y caemos en la peor circunstancia, mi querido hermano. Es mejor comer frijolitos con tortillita, pero con la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, dándole gracias por el pan nuestro de cada día. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, nunca. Ahora acuérdese también que durante 40 años Dios estuvo disgustado con el pueblo de Israel. Nunca lo dejó, pero Dios no estaba contento. Yo prefiero tener a Dios contento. Porque, hermano, es cuando nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia.
porque sabemos que vamos a dar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Cuando usted cobra un cheque en el banco, usted llega con confianza o va a sacar un retiro de su cuenta y dice, quiero retirar $100 de esta cuenta. Usted lo hace con confianza porque sabe que ahí tiene recursos económicos. Pero cuando usted llega, hermano, y mete la tarjeta y dice, ay, a ver si tengo. Usted está inseguro, de repente la máquina hasta la tarjeta le quita, ya no se la entrega. Porque eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. Entonces cuando nos acercamos a Dios, acerquémonos creyendo que Dios es Dios y que Dios cuida de nosotros y que Dios es un Dios de misericordia y que Dios nos brinda la advertencia para que no caigamos nosotros en situaciones terribles. Capítulo número 1, versículo 33 de Deuteronomio. Deuteronomio 1, versículo 33. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviereis y con nube de día. Fíjese que él iba delante para mostrar el camino donde el pueblo tenía que detenerse. Donde se detenía la columna, ahí se detenía el pueblo, decía el pueblo, Dios dice que nos detengamos. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros nos detenemos cuando Dios nos dice que nos detengamos? ¿Y cuántos de nosotros marchamos cuando Dios nos dice que marchemos? Muchas veces Dios nos dice detente y nosotros no nos detenemos. Y muchas veces Dios nos dice marcha y nosotros nos detenemos. Es que no puedo por esto, por aquello, por lo... Cuando nosotros estamos en las manos de Dios tenemos que obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Pero mire, la advertencia es tan importante. Salmo 95, versículos 6, 7 y 8. Dice, venid. Aquí nos llama y nos invita el salmista a que nosotros adoremos a Dios y nos postremos delante de Dios. Y luego dice, fíjense lo que dice, 3 cosas importantes. Adoremos, postrémonos y arrodillémonos. 3 cosas importantes. Postrarse, arrodillarse y adorar al Señor, que es lo más importante. Eso es lo que el diablo quiere. Acuérdense que en el desierto le dijo, todo esto te daré, le dijo Satanás a Jesús, si postraro me adorares. El diablo busca adoradores y Dios busca también adoradores. Dice la Biblia, hermano querido, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que canta, hay mucha gente que hace muchas cosas, unos por diferentes intereses, ¿verdad? Pero el Señor busca gente que le adore en espíritu y verdad. Nosotros tal vez no somos personas que tenemos un don, un talento musical, ni somos, hermanos, ninguna persona que cante tan bonito. Sin embargo, cuando tú eres un adorador, Dios se agrada de tu adoración. Dios se agrada de lo que tú estás haciendo. Dios se agrada de tu canto. Dios hace a un lado a los perfeccionistas para escuchar a aquellos que de corazón limpio alaban a Dios. Dice, ¿quién estará en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Este es el que Dios escucha. Este es el que Dios recibe. Es que nunca se canse de alabar a Dios. Nunca se canse de glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 7. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Él es mi Dios. Si Él es su Dios, nosotros somos ovejas de su prado. Dice, somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Esto es lo importante, hermano. Venir a oír la voz de Dios. Yo le pregunto, ¿a qué vino usted hoy? La gente que nos está escuchando en sus hogares, ¿qué es lo que están haciendo? Venimos a oír la palabra de Dios. Venimos a oír la palabra de Dios. Yo no sé cuántos canales tiene el cable y ahí encontramos toda clase de programación. Programas sucios, programas de todo tipo, programas triple X, programas históricos, programas geográficos, programas de noticias. Pero ¿sabe una cosa, hermano querido? Venir a oír la voz de Dios es lo más importante que el hombre puede hacer. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, hermano, está teniendo una relación con Él.
Nosotros podemos vernos aquí, pero cuando nosotros entramos en un diálogo, entramos en contacto telefónicamente, por texto o en persona, como sea, estamos teniendo un contacto personal. Usted cuando lee la Biblia está teniendo un contacto personal con Dios. Cuando usted está hablando con Dios, está teniendo un contacto personal con Dios. Cuando Dios está hablando a través de una predicación, usted está teniendo un contacto personal con Dios. Olvídese quién es el expositor. Olvídese la forma en que predica. Hay mucha gente que dice, a mí me gusta cómo predica fulano. Me gusta, no, yo no lo cambio. No. Oiga la voz de Dios. La voz de Dios puede venir de labios de cualquier persona. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se aparte de buscar a Dios, porque Él es mi Dios. Yo soy pueblo de su prado y oveja de su mano si oigo su voz. Esto está condicionándome, que si yo no oigo la voz de Dios, Él no es mi Dios. Si yo no oigo su voz, yo no soy pueblo de su prado. Y si yo no oigo la voz de Dios, yo no soy oveja en su mano. Entonces yo tengo que oír la voz de Dios. Yo tengo que oír la voz de Dios. Estamos aquí para oír la voz de nuestro Dios. Versículo número 8. Aquí viene la parte dura. Dice que no endurezcamos nuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. No hay otro Dios más que el Dios nuestro. Todo lo que Dios dice lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted dice amén, lo que mi Dios dice lo cumple. Usted está avergonzando al diablo. El diablo le dice, no, Dios te ha prometido, no te ha cumplido. No, Dios me ha cumplido todo lo que me ha dicho. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, hermano. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, en la Escritura nos encontramos, mi querido hermano, con cosas tremendas, con cosas impactantes, con muchas advertencias de parte de Dios. Advertencias que tuvieron fiel cumplimiento. Y yo creo que todos los niños saben esto, desde los niños hasta los adultos, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que lo que Dios dice lo cumple. Y yo quiero mencionarle algunas advertencias que Dios nos dice a través de su palabra. Número 1, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Uno de los mejores ejemplos, Adán y Eva. Adán y Eva, la perfecta creación de Dios. Cuando Dios hizo al hombre sin pecado. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios puso su semejanza. Dios puso en el hombre todo. Entonces, mi querido hermano, Él dice, mandó Jehová Dios al hombre. ¿Qué fue lo que le mandó Dios al hombre? Ahí en Génesis 2:16. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16, mija, por favor. Génesis 2:16. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Dios se lo dijo o no se lo dijo? ¿Se imagina usted cómo era el huerto del Edén? ¿Se imagina la riqueza de ese huerto? ¿Se imagina el fruto que había? Hermano querido, cuando Dios hizo todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. La tierra, el fruto, lo que producían los árboles, era delicioso. Y Dios le dijo al hombre, hermano, de todo árbol del huerto puedes comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dígame, ¿fue una advertencia o no? ¿Estaba advertido el hombre, sí o no? Y le dijo Dios, si comes de eso vas a morir. Estaba advertido. Dios siempre le dio advertencia. ¿Y sabe por qué lo dijo Dios? ¿Sabe por qué Dios le dijo, de ese árbol no comerás porque el día que él comieres morirás? Porque Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y Dios sabía que el hombre iba a desobedecer.
Porque nada de esto toma por sorpresa a Dios. Si no, Dios ni se lo hubiera dicho. Pero Dios le dijo al hombre, no vayas a comer de eso, porque si comes vas a morirte. Dios sabía que el hombre iba a ser desobediente. Dios permite la tentación. ¿Sabe para qué? Para probar la fidelidad del hombre. Dios quería probar qué tan fiel era Adán. Aunque en el fondo Dios sabía que Adán iba a pecar. Porque en el plan perfecto de Dios estaba el pecado de Adán. En el plan perfecto de Dios estaba el engaño de Eva. En el plan perfecto de Dios estaba el hombre de pecado, pero estaba también la venida del Mesías, de Jesucristo, nuestro Salvador. No piense que esto lo hizo Dios porque el diablo le hizo algo inesperado a Dios. Dios tiene control de todo, hermano. Dios conoce todo. El diablo no conoce nada más que lo que Dios le ha dado a conocer. Pero el que conoce el ayer, el hoy y el mañana es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y como Dios dijo esto, tenía que tener un cumplimiento. Tenía que cumplirse. Puedes comer de todo esto, Adán. De todo esto. Se lo dijo a Adán. Acuérdense que hasta ese momento Eva no había sido creada. Entonces se lo dijo a Adán, no puedes comer de esto. Si comes de esto, vas a morir. Entonces, mi querido hermano, Dios sabía que el hombre iba a ser desobediente. ¿Por qué cree que Dios dice que nos arrepintamos? ¿Por qué Dios dice que volvamos? Porque Dios sabe que nosotros vamos a pecar. ¿Por qué Dios dice el amor de muchos se enfriará? Porque Dios sabe que muchos se van a perder. Porque dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque Él sabe que muchos pastores, evangelistas, profetas, hermanos, líderes, diáconos, diaconisas, músicos, muchos se van a perder. Y muchos de los que están en el mundo, muchos que están ahorita en drogas, muchos que están en homosexualismo, en fornicación, van a ser salvos. Dios lo sabe. Porque en los últimos tiempos va a haber una hambre, un deseo de buscar a Dios como usted nunca se lo imagina. Porque las oraciones que ahora estamos haciendo, que vemos que parece que no tienen respuesta, van a impactar al mundo, van a impactar a las sociedades. La gente vendrá de todas partes, en todos lugares. Rodillas se doblarán y lenguas confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero también multitudes de personas se apartarán de la verdad. Mire, entienda esto, el diablo, el Señor lo reprenda, es un engañador, hermano. Ha engañado a tanta gente y sigue engañando a personas. Ha engañado a multitudes, bendito el nombre del Señor. Entonces Dios le dijo esto al hombre. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Se cumplió, diga, se cumplió. Lo que Dios dijo, se cumplió. Lo que Dios encargó, tuvo un cumplimiento. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que Dios dijo, el día que comas vas a morir, se cumplió. Por eso cuando Dios dice algo, tiene cumplimiento. Y si Dios dice que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, que este es el tiempo de buscar a Dios, es una advertencia que Dios nos está dando y va a tener cumplimiento porque vendrá el día cuando la trompeta suene, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados para ir a su encuentro en las nubes, pero muchos otros se quedarán, muchos otros hermanos se quedarán, no serán parte de la iglesia. Ahí vendrá el dolor, vendrá el sufrimiento porque lo que Dios dice tendrá que ser cumplido. Nosotros tenemos que clamarle a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que pedirle a Dios misericordia en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Versículo número 7. ¿Qué fue cuando lo que sucedió después de que la mujer hizo esto?
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mi querido hermano, lo que tú ves no es la realidad. No es la realidad. Mire, se lo voy a explicar así. Hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La comodidad está invadiendo a la iglesia cristiana hoy en día. Los días cómodos los está viviendo, hermano, la iglesia en este siglo. Esta generación tiene que tener cuidado, porque así como es una generación de impacto, de bendición, puede ser una generación también que vendrá a ver un fin amargo y terrible. Por eso usted tiene que llevar la lucha. Usted tiene que buscar a Dios. Alguien en su casa tiene que gemir. Alguien en su casa tiene que doblar la rodilla. Alguien en su casa tiene que buscar la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que tener todo conocimiento. Tenemos que tener todo conocimiento. Vieron el fruto, vieron la tentación, les pareció agradable. Pero por eso le digo, lo que se ve no es lo que es. Lo que hoy es agradable no es agradable más que para el mundo y sus deseos, pero es desagradable para Dios. Lo agradable para Dios es que estemos así como estamos en esta noche, oyendo su palabra. Lo agradable para Dios es que estén mis hermanos así como están en sus hogares, oyendo la palabra de Dios. Esto es agradable para Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiera recordado la advertencia de Dios? ¿Qué hubiese pasado si Eva le dice, ¿sabes qué, Adán? Yo ya comí, pruébalo. Ah, Dios me advirtió. Dios me dijo que si yo como de esto voy a morir. Yo no como. Pero se olvidó de la advertencia. Entonces estamos viviendo en tiempos en que la advertencia de Dios es beneficio para nosotros, pero no podemos desechar las advertencias. No podemos pensar que somos lo suficientemente buenos y santos para no perdernos cuando lo que estamos viendo no es lo que es. Nosotros sabemos que hay un termómetro espiritual que nos indica el nivel de relación que tenemos con Dios. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto buscamos a Dios? Gracias a Dios por lo que seguimos a las 5 de la madrugada orando. Gracias a Dios porque vencemos esta carne. Ya la carne está cediendo, ¿verdad? Ya no es tan difícil como las primeras veces. La carne ya está aprendiendo que el Espíritu está tomando control de aquello. Bendito el nombre de Cristo. Si a usted le está costando todavía, sígale dando duro porque la carne tiene que caer derrotada en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué va a pasar después de esto? Se van a cumplir los 70 días y usted le va a seguir, hermano. Le va a seguir y le van a decir, pero si ya pararon. No, usted le va a seguir, porque cuando tenemos esa relación tan especial con Dios, esa intimidad con Dios, hermano, eso no se puede frenar. El diablo no puede frenar. Dice la Biblia que ni las muchas aguas podrán frenar el amor, hermano. No hay nada que pueda detener el amor que tenemos para con Dios. No hay nada que frene el amor de Dios para con tu vida. Y cuando tú decides obedecerlo, cuando tú haces caso de la advertencia, cuando tú tomas como ejemplo las advertencias que vemos, hermano querido, entonces nosotros vemos que Dios nos ve con agrado. Dios nos pone, hermano, en la misma posición en que puso a Job. El diablo puede recibir de Dios las palabras: no has considerado a mi siervo tal, a mi sierva tal, que no se doblega, que no ha doblegado, que no se ha apartado de mis caminos. Bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las advertencias son importantes, hermano. Ojalá que aprendamos en esta noche y aprendamos bastante de parte de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque hubiera llegado la advertencia antes de comer el fruto y no llegar la consecuencia después de olvidar la advertencia. Recordemos la advertencia. Todos, en su mayoría, tenemos nuestro cuidadito con el semáforo de la Grison.
¿Verdad que sí? Y a más de alguno ya le llegó su ticket. $70. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque descuidamos la advertencia. Pero ahora cuando venimos aquí, yo no sé si usted hace como yo hago. Yo le doy, veo, le doy y acelero y le digo a mi papá, ya pasamos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos agarran. Dijo el alcalde de aquí, León Valley, no, el semáforo de la Grissom nos ha ido muy bien con él, dijo, nos ha ido muy bien, ¿verdad? La ciudad está teniendo buenos recursos, claro, pero hay una advertencia, cuidado con ese teléfono, cuidado con ese semáforo y ese teléfono. Ese es otro mensaje. Entonces se cumplió lo que Dios dijo, se cumplió. Génesis capítulo 6, versículo número 5 y versículo número 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió, fíjese, se arrepintió, dice el versículo número 6, qué tremendo, man, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muy bien. Dios le advierte al hombre. Estoy hablando del diluvio. Dios le dio advertencias al hombre. Le avisó a Noé. El versículo 8, que es el que sigue, nos dice que Dios tuvo una relación buena con Noé y que Noé, a causa de esa relación, obtuvo el favor de Dios. Entonces Dios habló con Noé. Dios siempre va a hablar con aquellos, hermanos, que estamos en la gracia de Dios. Dios siempre va a hablar con aquellos que le creemos a Dios, porque la posición de Noé era la misma posición que tenía el pueblo. Porque nunca antes había llovido. Sin embargo, Noé le creyó a Dios. Noé le creyó. Dígame, ¿cuándo antes se han levantado los muertos de los sepulcros? Sin embargo, yo le creo a Dios que en aquel día, cuando suene la trompeta, se van a levantar los muertos. Nunca antes, después de Elías, hermano, y de que Enoc fue traspuesto, nunca nadie fue arrebatado al cielo. Sin embargo, yo le creo a Dios que en aquel día seremos arrebatados para ir a su encuentro en las nubes. Entonces, cuando hablamos de Noé, le estamos hablando de que gracias a que tuvo gracia ante los ojos de Dios, hermano, Noé le creyó a Dios. Él tardó 120 años construyendo el arca. 120 años trabajando. 120 años prácticamente predicando. Nadie le creyó. Nadie aceptó la advertencia de que las cataratas de los cielos iban a ser abiertas, que la tierra iba a ser inundada, que toda gente moriría. Nadie, pero Dios lo advirtió. Dios envió la advertencia. ¿Y por qué les advierte Dios? Porque Dios en el fondo no quiere que el hombre muera. Dios no quiere que el hombre muera. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que el hombre reconozca que Dios está enviando una advertencia para que él pueda ser salvo. Pero la gente no quiso reconocerlo. La gente no quiso aceptarlo. Ahí está Noé levantando el arca, trabajando en el arca, mi querido hermano. Dios hablándole a toda la humanidad de aquel tiempo. Y el hombre no quiso creerle. Dios, cuando advierte algo, va a tener cumplimiento. Ninguno de nosotros tenemos 120 años de edad. Y la verdad, yo creo que Cristo viene pronto y ninguno lo vamos a tener. El hombre que más ha vivido en el mundo es un chileno que vivió 123 años. 123 años. Después de ese hombre, nadie ha vivido más tiempo. Pero lo cierto es que Noé estuvo 120 años trabajando. 120 años construyendo. 120 años creyendo. 120 años esperando. Y hasta que llegó el día y cayó la primera gota de la lluvia y la segunda y comenzó a llover.
comenzó a aquellas cataratas, hermano, a abrirse los cielos. Comenzó a salir agua de los abismos de la tierra. Comenzó la inundación. Entonces la gente creyó. Porque lo que Dios dijo tiene cumplimiento. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Génesis capítulo 7, versículo 21, versículo 22 y 23. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Dice que se murió. Versículo 22, por favor. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Si Dios lo dijo, se cumplió. Entonces lo que Dios dice, se cumple. Lo que Dios dice tiene cumplimiento. Entendamos, Dios advirtió. 120 años de advertencia, bendito el nombre de Cristo. Y el hombre, hermano querido, no le creyó a Dios. Entendamos eso. Por eso la advertencia es una bendición. Cuando nos dice la Escritura que nos amemos los unos a los otros, es una advertencia. Cuando dicen esto, conocerán el amor de Dios, que ustedes son verdaderamente mis discípulos si os amáis los unos con... Esta es una advertencia. Que nos amemos de corazón es una advertencia. Que si nosotros despreciamos, hermano, si nosotros hablamos mal de alguien, tendremos que pagar. Esa es una advertencia. Por eso vivir de la mejor manera que agrada a Dios es la forma de asegurar nuestra vida delante del Señor. Entonces, le repito, si las advertencias que Dios nos da no se obedecen, siempre tendrán cumplimiento. La obedezcamos o no la obedezcamos, el propósito, la voluntad de Dios se cumplirá para bendecir a los que creen y para que aquellos que no creyeron sufran las consecuencias terribles de eso. Por eso dice el versículo número 22, que todo lo que había en la tierra murió. Todo. Dios dijo que iba a terminar con aquello y Dios lo cumplió. Le tengo un ejemplo más todavía. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Sodoma y Gomorra. La historia nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 21, por favor, mija. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces Dios, hermano, les dio oportunidad a Sodoma y Gomorra. Dios, le repito, es Dios de oportunidades. Y basta con ver, hermano, a un Jonás para darnos cuenta que Dios es Dios de oportunidades. Dios le dio otra oportunidad a Sansón. Aún a Salomón. Muchos hombres que por algún momento se desviaron, Dios les dio la oportunidad. Estas son historias con finales amargos. Historias que nos causan dolor, pero que no sucedieron sin enviar antes advertencias de parte de Dios. Nada de lo que nosotros hemos visto, ni la caída del hombre con Adán y Eva, no sucedió sin que Dios le advirtiera. No hay nada. El diluvio no vino sin que Dios lo advirtiera. La destrucción de Sodoma y Gomorra no vino sin que Dios lo advirtiera. Entonces Dios advierte todo.
Dios nos da advertencias, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió después de esto? Se cumplió Génesis 19, versículo 24, 25 y 26. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fíjese, Dios lo hizo. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esto es bien importante porque esto nos deja grandes enseñanzas. Bendito el número de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Dios cumple lo que dice aunque a Dios mismo le duela. Porque a Dios le duele, hermano. Porque Dios ama a todos. Dios hizo al hombre para que el hombre no se perdiera. Y esto tiene que tener cumplimiento, aunque a Dios le duela. Número 2, cuando Dios envía destrucción, no existe ya más la esperanza. Cuando Dios dijo, hermano, al hombre y lo expulsó del huerto, el hombre ya no tenía esperanza de regresar al Edén. Si hablamos de Noé, cuando Dios cerró las puertas del arca, el hombre murió sin esperanza. Si hablamos de Sodoma y Gomorra, murieron y ya no había esperanza para ellos. Ahora, fíjese que hay algo importante. Después de ser salvo, después de creerle a Dios, después de obedecer a Dios, tenemos que mantener la fidelidad. Porque esta mujer salió del lugar de destrucción. Salió. Pero no se mantuvo fiel a Dios. Y este es un punto importante para cada uno de nosotros. Nuestra fidelidad es lo que va a marcar nuestro destino final, hermano. Nuestra fidelidad es lo que nos asegura un lugar en el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad es lo que Dios va a premiar. Y esta mujer salió de Sodoma, salió de Gomorra, pero no fue fiel a Dios. Y esto tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente en nuestros tiempos que ha salido del mundo de pecado, que ha salido del mundo de destrucción, pero que no ha mantenido su fidelidad a Dios. Y es que se les olvida que tenemos un enemigo común que, como dije al principio, es muy astuto. Es muy astuto. Y nosotros tenemos que entender que Dios cuida de los suyos. Bendito el nombre del Señor. Ya voy a terminar, mis hermanos. Vamos a la última advertencia que tenemos. Gloria a Cristo Jesús. San Mateo capítulo 24, versículo número 27. La advertencia más grande. La advertencia, hermano querido, que nosotros nos impacta. Versículo 27, 27, please. Entonces, esta advertencia que encontramos en San Mateo 24, 27 es lo más importante que nosotros podemos tener. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios está advirtiendo al mundo entero, a todos los que están al alcance de mi voz, a los que estamos aquí y los que están en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier continente, en el mundo entero, que vendrá el día cuando la venida del Hijo del Hombre sea una realidad. Esta es una advertencia, la más grande de todos los tiempos. Todo indica que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a las puertas. Todo indica que Cristo viene y viene pronto por su iglesia. Y hay dos opciones para el hombre.
hay dos opciones que el hombre puede tomar. Una es recibir a Jesucristo, hermano, hacer de esta advertencia el día más importante y feliz de cada uno de los hijos de Dios. Y la otra es rechazar a Jesucristo y olvidarse de esta advertencia. Cada uno es libre de tomar la decisión que así quiera. Nosotros decidimos recibir esta advertencia y esperar con nuestros ojos puestos en el cielo al autor y consumador de nuestra fe, al Cristo de la gloria que vendrá y se presentará en el día en que menos nadie espera. Va a venir con poder, con gloria y majestad, y todo ojo le verá, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados para ir a su encuentro en las nubes. Bendito el nombre de Señor Jesucristo. Yo no sé qué piensa la humanidad de esta advertencia, pero lo cierto es que hay mucha gente que se está olvidando de Dios. Mucha gente que lo tiene en poco. Mucha gente que no se da cuenta la severidad de lo que estamos viviendo. Los gobiernos se están levantando en contra de Dios. Tenemos nosotros que hacer algo como iglesia, no solo orar. Tenemos que salir también, hermano, y tener cumplimiento de acuerdo a la ley, cumplir con lo que la ley quiere, porque tenemos que pelear para que los hombres que queden gobernando las ciudades sean hombres que tengan principios bíblicos, gente que sea temerosa de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque vienen gobernantes que están apoyando, hermano, todo tipo de depravación, todo tipo de vida, hermano, de pecado. Ellos quieren gobernar, tener poder y poder manejar grandes masas. Eso de que el hombre más importante y poderoso del mundo es el presidente, no. El más importante y poderoso del mundo, del cielo, de la tierra, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él viene pronto a buscar a su iglesia. Ahora, hay algo importante aquí, y esto es lo que me lleva al final. Esta advertencia es diferente a las otras. Usted sabe por qué, ¿verdad? Esta advertencia es diferente porque esta advertencia, a diferencia de las otras, no se ha cumplido. No se ha cumplido. Lo de Adán y Eva se cumplió. Lo de Noé se cumplió. Sodoma y Gomorra se cumplió. Pero la venida de Cristo no se ha cumplido. Jesucristo regresará para levantar a su pueblo, para estar con su iglesia, para que estemos en el gozo de su presencia. Desconocemos el día, desconocemos la hora de su regreso. No sabemos cuándo va a ser, pero esa advertencia nos tiene alertas. Estamos erguidos con nuestra cabeza levantada, porque sabemos que nuestra redención está a las puertas. Este es el tiempo de brillar, iglesia. Este es el tiempo de decir y anunciar al mundo y a las naciones que Jesucristo viene y que Jesucristo viene pronto. Entonces la gran pregunta para todos los que estamos aquí y para todos los que están en cualquier lugar es: ¿estás preparado para cuando Cristo vuelva? ¿Estás preparado para cuando Cristo vuelva? ¿Has llevado a Isaías 1:18 a ser parte de tu vida? Si no, hazlo hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta con Dios. Cuando tú estás a cuenta con algo es porque ya no debes nada. No tienes nada de qué preocuparte. Cuando tenemos una deuda y estamos atrasados, estamos preocupados. Yo lo sé. Todos estamos pasando por momentos difíciles económicos en la actualidad. Esto es terrible lo que estamos viviendo. Nunca en la historia humana se había vivido algo así. Y se viene a poner peor, hermano. Imagínese que usted no tuviera deudas, que su casa estuviera pagada, que sus autos, que tuviera usted todo lo necesario para vivir el resto de su vida. Usted viviría tranquilo y en paz. Pero no, estamos viviendo el pan nuestro de cada día.
Tenemos que trabajar, tenemos que pedirle a Dios misericordia. Dios es nuestro proveedor, Dios está con nosotros, Dios no desampara a su pueblo. Tu pan siempre estará en tu mesa, tendrás lo suficiente para compartir con tus hijos y con el necesitado, porque eso es promesa del Dios de los cielos. Estar a cuentas con Dios, hermano, es que aunque no tengamos los recursos para vivir en este mundo con las comodidades que antes teníamos, estamos a cuentas con el Dios Todopoderoso. El Señor nos ha perdonado, ha limpiado nuestra vida, nos ha lavado en todo tiempo. Entonces, lo que sabemos es que Dios cumple su palabra. Yo no sé cuándo viene Cristo, pero sé que Cristo cumple su palabra. Yo sé que Jesucristo cumple lo que dice. Y si Él dice que cuando venga nos va a levantar con poder y gloria, ¿cuánto lo creen con todo su corazón? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto puede decir yo lo creo, hermano, en el nombre de Cristo? Entonces estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque fuimos advertidos. ¿De qué? Romanos dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el alma que peque, esa alma morirá. Pero también nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, lo que sabemos entonces es que Dios sí cumple con su palabra, hermano. Dios cumple su palabra. Así que Dios hoy te está ofreciendo el regalo más hermoso, el regalo de la salvación, el regalo del perdón de nuestros pecados. Dios te ofrece vida eterna. Dios te está ofreciendo una eternidad. Yo siempre he dicho que si la gran preocupación del hombre es la eternidad, dónde va a pasar su tiempo, entonces ¿por qué no pensar, hermano querido, en qué lugar realmente la va a pasar? San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay algo importante, porque mucha gente dice todo aquel que en Él crea. No, crea es en el futuro. La Biblia dice todo aquel que en Él cree, en un presente. Es hoy cuando tenemos que creer. Es que si tú estás en tu casa y no has tomado la decisión más importante, esta advertencia no ha tenido cumplimiento. Jesucristo no ha venido por su iglesia. Y tú puedes ser parte de los que pueden ser levantados con poder y gloria y majestad. Tú puedes ser parte de aquellos que Dios puede perdonar su pecado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo número 31, dice la palabra del Señor que le dijeron al carcelero Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es de Dios, creer a Dios, cree en la palabra de Dios, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Este estudio lo hemos dado porque creemos que muchas veces se nos olvidan las advertencias de Dios y se nos olvidan las consecuencias de invalidar o de olvidar una advertencia. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice tiene cumplimiento. Y hay mucha gente que tiene por tardanza la venida del Hijo de Dios. Pero Cristo viene en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día. Como el relámpago se muestra, así se mostrará el Señor. Y el que no esté escrito su nombre en el libro de la vida, no tendrá parte con Dios. Entonces, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y usted que está aquí conmigo, hermano, ayúdeme en el nombre de Cristo. Porque yo sé que hay personas que han escuchado, ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás. Quiero invitarte a que recibas a Jesucristo en tu corazón, que lo aceptes, que le abras tu corazón y que le digas, Señor, esta advertencia yo no la voy a pasar por alto. Yo hoy quiero abrir mi corazón a ti y recibirte como mi Salvador personal. En donde tú te encuentras, inclina tu rostro y di conmigo esta oración de fe. Dios mío, te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Hoy he sido advertido acerca de la decisión que tengo que tomar o la consecuencia que tengo que recibir. Hoy abro mi corazón para hacer caso de tu consejo. Y, Señor, lo abro para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida
y hazme uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reconozco que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado y me limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que estás haciendo la mejor de las decisiones. Envíame un mensajito ahí y ponme: yo recibí a Jesucristo en mi corazón o me reconcilié con Jesucristo. Queremos tenerte en oración, queremos mantenerte en todo tiempo en nuestras oraciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Dios sea la gloria hoy y siempre. Y amados hermanos, vamos a orar por nuestra ofrenda que vamos a recoger en esta hora en el nombre de Cristo. Ofrendas voluntarias que traemos para con nuestro Dios en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. La Biblia dice que no nos presentemos delante de Dios con las manos vacías, ni le ofrezcamos algo que no nos cueste nada. Así que vamos a darle a Dios con todo nuestro corazón. Hemos recibido de Él la palabra en esta noche y nos dice que Él es nuestro proveedor, que no hará falta de ningún bien a aquellos que en Él confiamos. Es que vamos a depositar esta ofrenda en el nombre poderoso de Cristo. Si usted está en su casa, presente su ofrenda delante de Dios en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, de quien somos y a quien servimos. Porque lo que tu mano recibimos, de eso te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, bendice a cada hermana, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, que no falte el pan en su mesa, que no falte el techo ni el abrigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. Depositemos nuestra ofrenda de amor en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, estamos llegando al final, hermanos queridos, de nuestro tiempo de estudio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Les recordamos que el domingo a las 11 de la mañana, vamos a estar aquí en este lugar dándole la gloria al Señor. Saludamos a mi hermana Flor Abundis, a mi hijo Dura Lechuga, a mi hijo Gerardo, a Jonathan, Joanela de León, a mi hermana Carmencita Hernández, a mi hermana Eladia Gold. Hermana Eladia, estamos orando por su hermano, creemos en el poder de Dios, creemos en los milagros, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Celestial, te pido por el hermano de mi hermana Eladia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, allá donde Él está, a su milagro, lo creemos y lo recibimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a mi hermana Marta Martínez, a Griselda Lang, Dios le bendiga, hermana Griselda, allá donde usted se encuentra, me parece, en San Diego, a Lupita Márquez, a Araceli Salazar, a mi hermana Estercita López, a mi hermana Ibis Rosario. Hermana Ibis, la queremos mucho, la extrañamos, esperamos que su recuperación sea pronto. Eriday Noguera, a mi hermano Arnold Cuello, a mi hermano Frank Ramírez, también a ¿quién más tenemos aquí? A mi hermana Julia Aguilar. Hermana Julita, bendiciones para usted, para mi hermano Carlitos, a María Santiago, Leti Becerra, Mari Gallardo, Docelia Robles, Alejo Jiménez, a Michelle Sánchez. Michelle, Dios te bendiga, mi hija, qué gozo, qué alegría saber de ti. A Pati Miranda, María Guadalupe Segura, a mi hermana Lorena Melchor, saludos a mi hermano Pedrito, a mi hermana Leti Ramírez, a mi hermana Mari López, Lorena Villarreal, Carmencita Montes y a cada uno de aquellos que están presentes, muchísimas gracias. Vamos a orar por todos ustedes y para despedirnos en esta noche. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Tuyo es el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, cada uno de los presentes, cada uno de los que hemos recibido esta palabra, Señor, y la hemos depositado en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros. Bendice a cada familia, Señor, en el retorno a nuestros hogares. Guárdanos en completa paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permite que este domingo podamos estar un buen grupo, Señor, reunido, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén, Señor. Amén, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo en sus corazones. Hasta